Muy buenas tardes, queridos alumnos de practicatest.cl. Espero que se encuentren todos lo mejor posible, ¿cierto? Y espero, ¿cierto?, que esta clase les sirva o les sea de mucho provecho. Ya les sirva mucho o les sea de mucho provecho. Excepciones, dice a la regla de adelantamiento. Ya ayer estuvimos hablando un poco de los adelantamientos, ¿cierto? Cuándo debemos adelantar, cuándo no, ¿cierto? Entonces dice que algunas de las excepciones, ¿cierto?, a las reglas principales, digamos, del adelantamiento, que por ejemplo el adelantamiento siempre se realiza como norma general por el lado izquierdo, ¿cierto? Pero existen algunas excepciones. Dice que cuando el vehículo dice, usted puede pasar a un vehículo motorizado por la derecha solo en dos situaciones. Es decir, cuando yo tengo esta regla de adelantamiento que me dice que solo puedo adelantar por la izquierda, esa regla, ¿cierto?, tiene excepciones, ¿ya? Y esas excepciones son que podría, por ejemplo, en algunos casos, adelantar por la derecha. ¿Pero en qué casos? Por ejemplo, cuando el vehículo alcanzado esté realizando o esté a punto de efectuar un viraje hacia la izquierda. Y cuando circule por una vía urbana con 3 o más pistas de circulación con un mismo sentido de tránsito, ¿ya? Cuando tengo varias pistas en un mismo sentido de tránsito, ¿cierto?, ya prácticamente no viene siendo un adelantamiento, sino que un sobrepaso, ¿ya? En el fondo un sobrepaso es, por ejemplo, cuando voy por acá, ¿cierto?, y el vehículo, y no necesito, digamos, invadir ninguna otra pista para poder realizar, ¿cierto?, el adelantamiento, una pista que venga en sentido contrario. Entonces, por ejemplo, si yo me cambio para acá y sigo por esta pista y lo paso, va a ser un sobrepaso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no obligué tampoco a modificar la trayectoria de este vehículo. En ese caso, puedo perfectamente usar la pista derecha o la pista izquierda, como me parezca mejor, ¿ya? Dice, es importante mencionar que se puede adelantar a los vehículos por la derecha, debido a que los vehículos deben circular por la pista izquierda de la calzada cuando haya una vía exclusiva de transporte público. En este caso, debe guardar, una distancia obligatoria de 1.5 metros. Ahora dice, sobrepasar. ¿Qué es sobrepasar? Dice que las normas vigentes distinguen estos adelantamientos de aquellos que se realizan traspasando el eje de la calzada, denominándolos maniobras de sobrepaso. Así, se entiende que usted sobrepasa a otro vehículo cuando se sitúa delante de él sin invadir la pista del sentido contrario. Así, se entiende que usted sobrepasa a otro vehículo cuando se sitúa delante de él sin invadir la pista en sentido contrario, ¿ya? Así se entiende que usted sobrepasa, ya no dice adelante, sobrepasa a otro vehículo cuando se sitúa delante de él sin invadir la pista que viene en sentido contrario. Es decir, que si por la pista que yo estoy pasando va en el mismo sentido que voy yo, podemos considerar que eso es un sobrepaso y no un adelantamiento, ¿ya? Sentido contrario. Legalmente estas maniobras no constituyen adelantamiento. Usted no debe efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada. Eso se refiere a que, por ejemplo, no puede ocupar los espacios de berma para realizar el sobrepaso del adelantamiento. Las bermas no son para circular, son para detenerse en caso de emergencia, ¿ya? Sin embargo, la ley de convivencia permite que los conductores de ciclos, y esta es la parte que a nosotros nos importa, de ciclos, motocicletas o motonetas, puedan sobrepasar por la misma pista a otros vehículos, por cualquiera de los costados de estos, para alcanzar la línea de tensión o la línea de tensión adelantada según corresponda. Esta maniobra deberá efectuarse a una velocidad moderada, tomando las precauciones necesarias siempre que los vehículos sobrepasados se encuentren detenidos. ¿Ya? Esta maniobra deberá efectuarse a una velocidad moderada, tomando las precauciones necesarias siempre que los vehículos sobrepasados se encuentren detenidos. ¿Qué quiere decir ese pequeño texto, el último?
Quiere decir que nosotros en nuestras motos estamos por ley, ¿cierto?, autorizados a, no sé, me da como un reflejo justo en la pantalla ahí. A ver ahí. No, sigue dando el reflejo. Ya, pero no importa. ¿Qué quiere decir esto? Me quiere decir que nosotros estamos, los motociclistas, estamos autorizados por ley a avanzar entre el tránsito, ¿ya? E inclusive a adelantar vehículos por la derecha o por la izquierda por la misma pista en la que está circulando el vehículo adelantado, ¿ya? Pero esto solo es efectivo para cuando hay un taco, ¿ya? Para cuando el tránsito está detenido, podemos avanzar, ¿cierto?, hasta llegar al punto de detención para poder, ¿cierto?, tener una salida preferente. Se entiende también que las motos normalmente salen más rápido que los vehículos, por ende no producen, ¿cierto?, no hay desmedro de los automovilistas que pueden estar ahí, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar ocupando un espacio distinto al que está ocupando el vehículo. Nunca adelante a su propia razón. Dice, ejemplo, suponga que usted circula a 90 km por hora y que va a adelantar al vehículo que le precede. De pronto, a 350 metros de distancia, aparece un vehículo que viene en sentido contrario y que también marcha a 90 km por hora. El adelantamiento tarda unos 8 segundos. En ese tiempo, usted y el vehículo que viene en contra recorren cada uno 200 metros. El vehículo adelantado recorre 160 metros. El accidente es un hecho, ¿ya? Lo principal de acá es que acá te dice que nunca adelantes a tu propia razón, ¿ya? Nunca adelantes a tu propia razón. Y acá, lo otro que yo les voy a pedir que analicen es que para realizar este adelantamiento, por ejemplo, si yo quisiera realizarlo y decir, no, si yo calculo más o menos que puedo pasar, piensen en la cantidad de datos que debo analizar, si es que tuviera la capacidad, para poder llegar, ¿cierto?, al resultado de adelanto o no adelanto. Entonces dice, suponga que usted circula a 90 km por hora, un dato, 350 km por hora, perdón, 350 metros, otro dato, 90 km por hora, otro dato, ahí van 3. El adelantamiento tarda 8 segundos, cuarto dato. En ese tiempo usted y el vehículo que viene en contra recorren cada uno 200 metros, otro dato. El vehículo adelantado recorre 160 metros, otro dato, ¿ya? Ahí tenemos 6 datos que analizar en una fracción de segundo o en unos pocos segundos, ¿ya? ¿Ustedes creen que vamos a ser capaces, en nuestra calidad de seres humanos, ¿cierto?, de analizar todos esos datos de forma efectiva y lograr un resultado satisfactorio? Digamos, poder determinar si es posible adelantar o no cuando viene un vehículo de frente. Yo les digo que no. ¿Por qué? Primero que todo, los seres humanos no tenemos la capacidad de determinar la velocidad a la cual se desplaza un objeto en la distancia, ¿cierto? Punto 1. El auto podría venir muy lento o muy rápido. Segundo, un auto, por ejemplo, con un foco malo, podría confundirse con una moto. Una moto con los dos focos encendidos podría confundirse con un auto, ¿ya? Entonces, las distancias, a pesar de que, según lo que nosotros veamos, podemos decir que el vehículo o la moto que viene de frente está lejos o está cerca, puede que ese dato ya esté mal porque las variantes son muchas. Por ende, ¿cuál es el juicio correcto? Si veo un vehículo, lo que sea, que viene de frente, no adelanto y espero a que estén todas las condiciones ideales dadas para poder realizar el adelantamiento, ¿ya? Cuando estén todas las condiciones dadas, realizo el adelantamiento tranquilo y confiado, ¿cierto?, en que no va a pasar nada, obviamente manteniéndome siempre en alerta y verificando que lo que estoy haciendo esté bien hecho y que no aparezca, ¿cierto?, otro vehículo que
quiere ingresar a la vía, por ejemplo, etc. También es muy importante que ustedes respeten las normas y las líneas que hay en la calle, la demarcación de las calles. ¿Por qué? Porque a veces la calle tiene una línea continua. Esa línea continua dice que usted no puede sobrepasar esa línea, por ningún motivo, es decir, que no puede adelantar, ¿ya? Si la línea es discontinua, es una línea segmentada, esa línea dice que usted en esa zona puede adelantar y que obviamente para adelantar tiene que preocuparse que no venga algo, ¿cierto?, en contra, ¿ya? Después habla de la separación entre los vehículos. Dice, cuando circulen por la vía, cuando circulen por la vía, 2 o más vehículos, sin propósito de adelantar en un mismo sentido, que deban transitar reglamentariamente por la derecha, cada conductor debe mantener con respecto al vehículo que lo antecede una distancia suficiente para que cualquier vehículo pueda adelantarlo, ingresando sin peligro en dicho espacio. ¿Ya? Entonces, ¿cuánta distancia debo llevar con el vehículo de adelante? Esto es un poquito subjetivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos habla de que un vehículo debe entrar entre los dos sin problema, ¿ya? Pero hay vehículos más grandes y vehículos más pequeños, ¿ya? ¿Qué es lo que hago yo? ¿Cómo lo interpreto yo? Al menos 3 autos de distancia entre mí y el vehículo que va adelante mío, ¿ya? De esa forma, si un vehículo, ¿cierto?, de dimensiones normales, llegara, ¿cierto?, a entrar ahí, va a haber suficiente espacio, ¿cierto?, para poder acomodarnos en un tiempo prudente, ¿ya? Obviamente que si me están adelantando, yo debo facilitar el adelantamiento. No puedo, por ejemplo, acelerar mientras me están adelantando. ¿Por qué? Porque puede ser, ¿cierto?, que el vehículo, que yo al cerrarle el paso al vehículo que estoy adelantando, se estrelle, ¿cierto?, con otro vehículo que venga de frente, ¿ya? Y eso va a ser culpa mía, ¿ya? Entonces, no creo que nadie quiera vivir con esa culpa, así que si me están adelantando, recuerden que esto no es una carrera, ¿ya? Esto no es quién es más rápido, quién es más lento, sino que es convivir lo más seguro y sanamente en el tránsito, perdón, en el tránsito con los demás conductores. Conducción en curvas, dice. Un vehículo que se aproxima a una curva tiende a continuar su desplazamiento en línea recta. La magnitud de la fuerza centrífuga o fuerza lateral, que en una curva tiende a sacarlo de la carretera, depende directamente de la velocidad y de lo cerrada que es la curva. Conducción en curvas, ¿ya? Recuerde que antes habíamos hablado de curvas, pero habíamos hablado del frenado en curvas, ¿ya? Y esto igual habla un poquito de lo mismo, pero es importante, así que lo vamos a revisar, ¿ya? Con respecto a la conducción en curvas, el punto 3.10, ¿cierto? Dice que un vehículo que se aproxima a una curva tiende a continuar su desplazamiento en línea recta. En palabras más sencillas, es más fácil para la moto seguir derecho que girar, ¿ya? Por ende, no puedo girar a la misma velocidad que voy derecho. ¿Por qué? Porque probablemente voy a perder tracción y voy a terminar cayéndome de la moto, ¿cierto? Y teniendo un accidente. Siempre que voy a doblar, debo bajar la velocidad en cualquier vehículo, en un auto, en un camión, en una moto, en lo que sea, ¿ya? Dice, un buen consejo es que reduzca la velocidad antes de la curva y que contrarreste la fuerza centrífuga adaptando una posición inclinada, ¿cierto? Ahí, inclinada, ¿cierto? No sé si leí el segundo punto, lo voy a leer por si acaso. Dice, la magnitud de la fuerza centrífuga o fuerza lateral que en una curva tiende a sacarlo de la carretera depende directamente de la velocidad y de lo cerrada que es la curva. Creo que no lo había leído, ¿ya? Ahí, ¿qué me está diciendo? Que entre más rápido vaya y entre más cerrada sea la curva, las posibilidades de sortearla bien van a ser menos. Las posibilidades de pasarla sin novedad, como dice mi mamá o mi papá, ¿cierto? Van a ser menos, ¿ya? Entre más rápido vaya, más probabilidades tengo de caerme en la curva. Eso quiere decir también, en otras palabras,
entre más cerrada sea la curva, más probabilidades tengo de caerme en la curva. Entonces, si la curva es más cerrada y voy más rápido, probablemente voy a terminar en el suelo y peor aún, voy a terminar en la barrera de contención. Y adivinen qué, las barreras de contención no están fabricadas, ¿cierto?, para contener cuerpos. ¿Ya? Cuando tú chocas con una barrera de contención, los daños en la persona, digamos, las consecuencias para la salud, para la integridad del cuerpo humano, son terribles, ¿ya? Son terribles. Así que evitemos al máximo, ¿cierto?, encontrarnos con una barrera de contención, ¿ya? Siempre con nuestro equipo, pero el equipo no nos va a salvar si nos caemos a velocidad, ¿cierto? Y chocamos o impactamos, ¿cierto? Un pilar de acero, ¿ya? Y que más encima en la parte que nosotros le vamos a pegar va a ser súper chiquitita, entonces la presión, la presión se concentra y obviamente nos produce más daño, se convierte prácticamente en un cuchillo, ¿cierto? Imagínense, más aún si le pegan a la parte de la lata. Hola Gary, gusto de verte hoy de nuevo, bacán. Entonces, por favor, mantengamos nuestras motos y nuestros cuerpos alejados, ¿cierto?, de las barreras de contención. ¿Y cómo hacemos eso? Pasando las curvas a una velocidad moderada, ¿cierto? Y entendiendo bien cómo es la curva. Para eso tenemos que observar, tenemos que ver la señalética. Las curvas cerradas casi siempre van a tener señalética en la cual me indican que esa es una curva peligrosa, ¿ya? ¿Cómo lo puedo saber? Mirando. Súper fácil. Al ver yo una curva que es muy cerrada, la curva, puedo ver muy poco de la curva. Cuando la curva es muy abierta, puedo ver mucho de la curva, ¿ya? Entonces, si yo miro la curva, ¿cierto? Y miro poco de la curva, significa que esa curva es muy peligrosa. Si yo veo la curva y la veo a larga así y alcanzo a ver el final de la curva, desde el punto donde estoy, significa que la curva entonces no es tan peligrosa, ¿cierto? No es tan cerrada. Otra forma de entenderlo es saber acerca del punto de fuga. El punto de fuga es donde tengo el camino, ¿cierto? No me ayuda aquí mucho el filtro de la cámara, pero tengo el camino, cuando yo miro el camino a lo lejos, ¿cierto? El camino se tiende a juntar al final, ¿ya? Eso se llama punto de fuga. Cuando el borde de la calle externo con el borde de la calle interno, ¿cierto? O el borde derecho y el borde izquierdo mejor, permiten, o sea, se juntan, ¿cierto? Por efecto de que voy mirando a lo lejos. En una curva, eso pasa mucho antes, ya se junta mucho antes porque se va para allá, ¿cierto? Y se esconde, por decirlo así. Si el punto de fuga de la curva está muy cerca de mí, significa que la curva es muy cerrada. Si el punto de fuga de la curva está más lejos de mí, significa que la curva es más abierta, ¿ya? Entonces, ojo con ello, ¿ya? Traten de entender, ¿cierto? Y estar siempre atentos a la forma de las curvas. Si no estamos 100% seguros que la curva es apta para la velocidad que yo llevo, bajemos la velocidad. Ahora, ojo que muchas veces los pilotos dicen, o los conductores dicen, no, es que yo me sé el camino de memoria. Ya recuerden que un circuito es un ambiente controlado. Ahí yo podría decir, entre comillas, que me sé el camino de memoria. Pero si yo voy a una cuesta, por ejemplo, que es un camino abierto al público, no tengo forma de saber que, aunque yo sé que esta curva la puedo pasar a 90 kilómetros por hora, por ejemplo, no tengo forma de saber que si ahora la pista está en las mismas condiciones que la última vez que yo pasé por ahí. Por ejemplo, puede ser que justo en esa curva, pasa mucho en las curvas, sobre todo en las curvas cerradas, hay petróleo botado. ¿Por qué? Porque los estanques de petróleo de los camiones, ¿cierto?, van en un lado del camión y a veces no les ponen la tapa, ¿ya? Y el camión va doblando para allá y el combustible se va saliendo por efecto de la gravedad, no de la gravedad, de la fuerza centrífuga, ¿ya?
Entonces el camión va doblando hacia un lado y va botando el combustible porque el combustible va pegado, ¿cierto?, al lado contrario o al lado externo de la curva y va botando diésel, botando diésel o petróleo, como lo conoce alguna gente, petróleo. Y eso hace que la pista quede extremadamente resbaladiza, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? Que claro, yo normalmente a lo mejor paso una curva a 90 kilómetros por hora, una curva X. Pero imagínense que ese día esa curva está sucia con combustible, con petróleo, con aceite. Esos 90 kilómetros por hora no va a haber cómo yo pueda controlar la moto a esos 90 kilómetros por hora. ¿Ya? Y si eso pasa, ¿cierto? Lo que va a pasar es que las ruedas se van a perder tracción, se van a resbalar, yo voy a terminar en el suelo a 90 kilómetros por hora, desplazándome, ¿cierto?, hacia el borde externo de la curva. Y si en el borde externo de la curva hay un precipicio o hay una barrera de contención, las consecuencias van a ser graves, ¿ya? Así que, por favor, ojo con ello, ¿ya? Tomemos conciencia. Si queremos correr, busquemos la forma de hacerlo en un espacio seguro, ¿cierto? En un circuito. Ahora no son muchas las opciones de circuito, pero hay. ¿Ya? Existen lugares donde uno cada cierto tiempo puede asistir a un track day, etc. ¿Ya? Si a usted le gusta la tierra, hay hartos lugares de tierra, ¿cierto? Hartos instructores que estarían felices, ¿cierto?, de que usted asista a sus clases y pueda poner a prueba su expertise en la moto, pero en un espacio, ¿cierto?, controlado, en un espacio que sabemos que no se va a cruzar un camión, no se va a cruzar otro vehículo, no va a haber combustible en la pista, etc. ¿Ya? Ojo con ello. ¿Cómo vamos, Gali? ¿Se escucha bien o no? Ya, bacán. Gracias, gracias, Gali. Dice, para enfrentar el manejo de una motocicleta en una curva es esencial mirar al punto de fuga de ella. Ya lo explicamos, ¿verdad? El punto de fuga da información de la forma de la curva, de lo cerrada que puede ser y de la velocidad apropiada con la que hay que entrar en ella. Una vez dentro y efectuando el giro, la mirada del punto de fuga sigue proporcionando información al conductor en cuanto a la velocidad con que circula por ella y al trazado que está describiendo. Siempre podría ocurrir que la curva se cierre más de lo previsto a su inicio, ¿ya? Puede ser que la curva empiece cerrada, pero termine más cerrada, ¿ya? Y no vamos a tener cómo ver eso. Por eso es importante ir a una velocidad a la cual nosotros sabemos que podamos controlar la moto en situaciones límite, ya en situación de que algo salga mal, por ejemplo. Hay que dimensionar desde lo lejos si la curva es abierta, cerrada, muy larga o muy corta, etc. Con estos datos visuales se debe decidir un proyecto de maniobra, esto es, velocidad y trazado a seguir al circular por ella. Recuerde que en lo posible debe hacer todo el frenado antes de llegar a la curva y no mientras la recorre. Después del punto de inicio, si es necesario frenar mientras va en la curva, hacerlo lo más suave posible con el freno delantero en gran medida y usar el freno trasero solo para corregir la trayectoria en casos de emergencia. Por ejemplo, si usted necesita tomar más cerrada la curva, ¿ya? Si al virar la rueda trasera resbala, gire cuidadosamente en sentido de la patinada, ya como lo hacen los autos de rally, que se van deslizando para allá y uno gira hacia el mismo lado para que se trate de enderezar, ¿cierto? Porque si usted gira para el otro lado, lo que va a pasar es que va a ser un tronco, ¿ya? En el sentido de la patinada, debe mantener siempre el trazado dentro de la pista que le corresponde. Es por eso que se hace necesario llegar a la curva a una velocidad reducida. ¿A qué se refiere este punto? Se refiere a que yo tengo mi pista. Normalmente donde hay más curvas en las cuestas hay una pista para allá y una pista para acá.
yo no puedo por ningún motivo invadir otra pista, ya sea de mi sentido o menos en sentido contrario, ¿ya? Porque vamos en una curva, vamos en una situación un poco compleja, ¿cierto? Y puede ser que nos movamos y al lado de nosotros vaya otra moto, vaya un vehículo, un camión y tengamos un accidente. Puede ser que nos salgamos de nuestro sentido de la calle y nos vamos a estrellar directo con un vehículo que viene desplazándose en sentido contrario, con las consecuencias que ustedes ya se imaginan, ¿cierto? Un exceso de velocidad puede producir tomar la curva muy abierta, como cambiarse de pista y chocar contra otro vehículo o contra las barreras de contención, ¿ya? Lo óptimo es mantenerse siempre aproximadamente al centro de la pista. Lo peor que puede hacerse es tomar la curva por la parte interna, ya que la inercia tiende a llevarlo hacia la pista a su lado, a su izquierda, perdón, en caso de ir a una velocidad muy elevada. Lo peor que puede hacerse es tomar la curva por la parte interna, ya que la inercia tiende a llevarlo hacia la pista a su izquierda en caso de una velocidad muy elevada. Además, generalmente el centro de las pistas es la parte más limpia, mientras las orillas usualmente tienen suciedad, ¿ya? Es cierto que, por ejemplo, en las carreras uno busca algo que se llama el apex, ¿ya? Que es como la línea correcta, los puntos por donde tiene que pasar la moto para que el paso por curva sea más rápido. Pero recuerde que esto no es una carrera, ¿ya? Entonces, cuando voy por la curva, ¿cierto? Eh, lo ideal es que me mantenga en medio. ¿Por qué? Porque ahí tengo tolerancia hacia la derecha y tolerancia hacia la izquierda para moverme un poquito a ambos lados, ¿ya? Ahora, lo que hice acá es muy cierto. Por eso les digo que las condiciones de la curva pueden cambiar aunque usted pase todos los días por ahí, ¿ya? En la orilla voy a encontrar más suciedad, más polvillo, ¿ya? Más arena. Entonces, eso puede hacer que la moto pierda tracción y que usted termine nuevamente, ¿cierto? In the floor, ¿ya? En el suelo. No sé si está bien dicho. Lo dije. Conducción con acompañante, ¿ya? De este tema lo voy a hablar así súper reducido, pero es importante que usted sepa que su acompañante debe estar igual de equipado que usted, sobre todo si es un acompañante que lo acompaña siempre, como sus hijos, su polola, su pololo, su esposo, su esposa, ¿ya? Si es alguien que siempre viaja en la moto con nosotros, ¿cierto? Tiene que tener su equipo, ya sea que se lo compre usted o que se lo compre la otra persona. Pero usted no puede andar equipado completo, ¿cierto? Y que la otra persona ande con una pelela en la cabeza, ¿ya? Una pelela me refiero a un casco que no cumple las condiciones mínimas de seguridad, ¿ya? ¿Por qué? Porque usted, tanto usted como la otra persona viajan igual de expuestos. A los dos les puede pasar lo mismo. Por ende, es ilógico que uno vaya bien protegido y el otro sin protección. Y es ilógico que también que los dos fueran, ¿cierto?, con muy poca protección en caso de un accidente o de una caída, ¿ya? Recuerde también que en el caso de que usted no tenga la gente que viaja asiduamente en moto en pareja normalmente tiene intercomunicadores, ¿ya? Que permiten que el conductor y el acompañante hablen por un micrófono y tengan, ¿cierto?, un audífono que le está transmitiendo lo que está diciendo la otra persona en el otro casco, ¿ya? Pero si usted no tiene eso, antes de salir, trate de hacer una especie de idioma, ¿cierto?, de señas que permitan darse a entender el uno al otro, ¿ya? Por ejemplo, tocar la pierna para que baje la velocidad, tocar el hombro para que mire hacia un lado, mire hacia el otro, ¿ya? Obviamente cuando miramos hacia un lado no tenemos que descuidar la vista hacia adelante, ¿cierto? Guardando, digamos, las proporciones. O, por ejemplo, si es un viaje largo, parar para ir al baño, ¿ya? Por ejemplo, que yo le toque, no sé, que le toque aquí el lado de la guata, ¿cierto? A la persona, o que la persona de atrás me toque el lado de la guata y me dé dos golpecitos y eso signifique
que pare porque quiero ir al baño, ¿ya? O que pare en el próximo servicentro para ir al baño, por ejemplo, ¿ya? Entonces, eso es importante. Comunicación, que haya una comunicación entre los dos que no dependa de las palabras, porque no se van a poder escuchar. Y si se van gritando todo el rato, el conductor puede perder su concentración, ¿ya? Súper importante entonces. Recuerden también, ¿cierto?, que la moto no va a responder igual cuando ustedes vayan con un acompañante, ¿ya? Eh, la moto se va a volver más lenta y más pesada. Por lo tanto, va a acelerar menos y le va a costar también más frenar cuando ustedes vayan con otra persona arriba de la moto. Así que, ojo con ello. Y ahora quiero tocar este tema de las condiciones climáticas adversas, ¿ya? Importante. Nos quedan unos minutos de clase. Vamos a terminar con esto. Dice, las condiciones climáticas adversas, como la lluvia, nieve o presencia de hielo en la calzada, aumentan el riesgo de deslizamiento por la menor adherencia al pavimento. Ello hace necesario que usted extreme su precaución al conducir, lo que significa más espacio con respecto al vehículo que lo antecede, velocidad reducida, frenadas y aceleraciones más suaves, menor brusquedad en general en la conducción. ¿Ya? Se encierra todo esto cuando hay condiciones climáticas adversas, que puede ser hielo, nieve, lluvia, frío extremo, ¿ya? Se engloba en que usted tiene que ser lo menos brusco posible. Hay muchas personas, ¿ya? Que piensan que siendo más bruscos su conducción es más deportiva, ¿ya? Cuando la verdad no es así, ¿ya? Eh, los pilotos, cuando tú ves un piloto de carrera, no va volanteando, no va girando y frenando fuerte y acelerando, no. Lo hace todo, obviamente, ¿cierto? Con una velocidad apropiada, ¿cierto? Pero lo hace suave, ¿ya? No son tirones para allá y tirones para acá, más bien son movimientos rápidos pero suaves, ¿ya? Entonces, ojo, ¿cierto? Con el tema de la brusquedad, sobre todo cuando las condiciones climáticas no son las perfectas, ¿ya? La oscuridad, dice. La capacidad de deducir distancias depende de que veamos colores y contornos de colores claros. El riesgo de accidente es mayor durante la noche, entre otras cosas por nuestra limitada capacidad para ver en la oscuridad. Nuestros ojos tardan algún tiempo en acomodarse a la oscuridad cuando abandonamos una habitación iluminada. De igual modo, como ya hemos visto, al conducir en la oscuridad, y aunque no miremos directamente los focos de los vehículos que vienen en sentido contrario, es fácil que se presenten efectos de ceguera que pueden empeorar temporalmente nuestra visión. Nuestra capacidad de circular distancias, perdón, nuestra capacidad de calcular distancias, ahí sí, no me hacía sentido. Nuestra capacidad de calcular distancias depende de que veamos colores y contornos de colores claros. En la oscuridad estos se difuminan. Lo mismo sucede cuando la visibilidad se encuentra reducida por efecto de la niebla o la lluvia. En estas condiciones, el tráfico que viene en sentido contrario parece encontrarse más lejos de lo que realmente está. Esto puede hacer que usted aprecie más las distancias cuando desea adelantar a otro vehículo. Al conducir en la oscuridad, sus posibilidades de descubrir un obstáculo dependen, entre otros, de los siguientes factores. La potencia y ajuste de sus luces. Todos los vehículos vienen con una potencia adecuada, ¿cierto?, para el uso en la calle. Pero con el tiempo, las vibraciones, los saltos, los focos a veces se empiezan a desalinear y los focos se pueden alinear fácilmente. Pueden buscar, ¿cierto?, en YouTube
algunos tutoriales de cómo alinear los focos de cualquier vehículo. Ya tienen una especie de tornillitos por lo general por atrás, y eso se puede mover y se puede regular los focos de, no sé si de todos, pero de muchos vehículos se les puede regular los focos para lograr que alumbren lo mejor posible, ¿cierto? Su capacidad visual. Hay personas que ven mucho más de noche que otras. Inclusive hay personas que solo les dan licencia para manejar de día y no de noche. Así que ojo con eso. La capacidad de reflejar la luz que tenga el obstáculo, ¿cierto? El color del obstáculo, obviamente. La lluvia, niebla o nieve que pueda haber. La potencia de las luces del vehículo que viene en sentido contrario. Ya recuerden que cuando ustedes ponen unas luces muy fuertes, van a encandilar a los demás y van a producir accidentes. Y esos accidentes van a ser culpa suya, ¿ya? Entonces, ojo con ello. Distancia de verificación con distintos tipos de ropa, ¿ya? Por ejemplo, si se me cruza un transeúnte con distintos tipos de ropa, voy a ver que en este cuadro se resume muy bien, ¿cierto? Que si voy con luces bajas y la persona lleva ropa oscura, lo voy a ver apenas a 25 metros. Si en 25 metros avanzo, en 25 metros lo recorro así, ¿cierto? En una moto o en un auto. Y, por ejemplo, si voy con luces bajas y estoy con ropas claras, 60 metros. Si estuviera con ropas reflectantes, 125 metros. Con luces altas, 150 metros, 300 metros y 450 metros respectivamente, ¿ya? Y aquí ustedes se pueden fijar, ¿cierto? La diferencia más o menos que habría, ¿cierto? Representativamente, eh, entre poder reaccionar de aquí a ahí a poder reaccionar de aquí a ahí o de aquí hasta acá, ¿ya? Condiciones climáticas adversas, dice. La lluvia. Dice, reduzca la velocidad cuando comience a llover. Estas primeras gotas son las más peligrosas, puesto que se mezcla con el polvo y aceite que pudiera haber, ¿ya? Eso es súper importante y los viejitos, yo me acuerdo de que desde que soy chico, los viejitos decían eso. Era como un mito urbano, ¿ya? Pero ahora se sabe perfectamente que es así. La calle tiene residuos aceitosos, ¿cierto? Y los viejitos decían, cuando yo era chico, que cuando recién llovía salía jaboncillo de la calle, ¿ya? Así lo explicaban ellos. Entonces, eh, eso es muy cierto, ¿ya? Sobre todo cuando la lluvia es débil, cuando caen así unas gotas locas y después no sigue lloviendo, es extremadamente peligroso. De hecho, yo me caí creo que 2 veces en moto, y una de las veces que me caí fue por este efecto, por este jaboncillo. Iba doblando tranquilamente y de repente quería enderezar, pero la rueda trasera siguió doblando, 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 hasta que el profe Ricardo terminó en el suelo, ¿ya? Entonces, ojo cuando empiece a llover, es muy peligroso, es como andar sobre aceite, ¿ya? Recuerde tener los neumáticos en buenas condiciones para que estos puedan tener una buena adherencia. De hecho, esa vez que yo me caí, mis neumáticos ya estaban bien malos. De hecho, ya había comprado los neumáticos nuevos para cambiarlos, pero no los había cambiado porque no había tenido tiempo y no en cualquier parte cambian neumáticos de moto. Así que me había demorado un poco en cambiarlo y terminé en el suelo. Probablemente si hubiera tenido los neumáticos en buen estado, no me habría pasado ese accidente. Así que ojo con ello. Gracias a Dios no me pasó nada, caí suavecito de hecho, pero podría haber sido peor, ¿ya? Para secar los frenos cuando existe mucha lluvia, se realiza de manera progresiva y bombeando el pedal de freno. Es importante aumentar la distancia con respecto a los vehículos al doble. Si usted deja 3 vehículos en condiciones normales adelante suyo, despacio, deje 6 vehículos, ¿ya? Si usted deja 2, deje 4, ¿ya? Siempre, chiquillos, la distancia entre un vehículo y otro es muy importante, ¿ya? Hay veces en las cuales no se puede dejar tanta distancia, sí, pero cuando se puede,
hagámoslo, ya no andemos apretados, no andemos tan cerca de los otros vehículos. ¿Por qué? Porque entre más distancia tengamos, mejores probabilidades vamos a tener de poder sobrevivir a un accidente, inclusive sin que ni siquiera se produzca el accidente, ¿ya? Dice aquaplaning o hidroplaning o planeo, ¿ya? Es cuando el vehículo pasa por un charco de agua y este pasa por sobre el agua sin tocar la calzada. Este fenómeno solo se evita conduciendo a baja velocidad. ¿Qué pasa? A veces vamos tan rápido en el auto que el agua no alcanza a drenarse por los neumáticos. Las rayitas de los neumáticos son para drenar el agua cuando hay lluvia. Entonces, ¿qué pasa? A veces vamos tan rápido, ¿cierto? Que el agua, pisamos el agua y es así el segundo en el cual está, ¿cierto? Eh, el neumático en contacto con esa parte del camino y el agua no alcanza a salir. Por ende, el auto empieza a andar sobre una capa de agua. Y al andar sobre una capa de agua, el auto o la moto, ¿cierto? Lo que sea, al andar sobre una capa de agua, ¿cierto? Obviamente no tengo adherencia y obviamente la moto, ¿cierto? Puede perder el control y obviamente podemos terminar en el suelo, ¿ya? Nieve. Los primeros copos de nieve son los más peligrosos al mezclarse con el polvo y el aceite, ¿ya? Esto es básicamente lo mismo, ¿ya? No voy a hacer tanto hincapié en la nieve, porque la verdad que nosotros no tenemos tanta nieve acá, pero es básicamente muy parecido, ¿cierto?, al tema de la lluvia. Y ojo con el hielo. A veces no llueve, pero hay tanta humedad en el ambiente, sobre todo en la noche, y además de eso, hay tan baja temperatura que vamos a encontrar calles que están congeladas, que están con escarcha. Y eso es peligrosísimo porque obviamente todos sabemos lo resbaloso que es el hielo. Los puentes. Recuerde que la distancia de frenado puede aumentar hasta 10 veces con hielo, ¿ya? Recuerden también que hay puentes mecanos que están hechos de metal. El metal es menos adherente que el asfalto, ¿cierto? Entonces también va a aumentar, ¿cierto?, la distancia de frenado. Con niebla. La niebla, dice, requiere calma y que usted no se empeñe en ver más de lo que realmente puede ver. Debe conducir con las luces bajas cuando conduce con niebla. Debe conducir con luces antiniebla si el vehículo las posee. Evite adelantar vehículos, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no veo, ¿cierto? No veo bien el camino, ¿cómo se me va a ocurrir adelantar? Si no estoy viendo, es como jugar a la ruleta rusa, ¿ya? Entonces, no es correcto, ¿cierto? No es recomendable en la niebla, si nos pide la niebla, avancemos lo más lento y seguro posible, ¿ya? El viento fuerte, dice. El viento fuerte, principalmente cuando en caminos de montaña sopla de lado, las ráfagas agravan el problema. Conduzca con máxima precaución y esté muy atento para evitar posibles desvíos, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo voy manejando, ¿cierto?, con viento. El viento puede hacer que la moto vaya así, inclinada, ¿ya? Viaje derecho, pero vaya inclinada a la vez, porque el viento la va como sosteniendo por ese lado, por decirlo así, ¿ya? Y uno para contrarrestar la fuerza del viento va como para allá para que la moto pueda ir derecha, ¿ya? Siempre debo estar muy atento a las variaciones del viento, que de repente me puede soplar más fuerte o puede dejar de soplar. Y eso va a hacer que la moto, ¿cierto?, haga como un culebreo, ¿ya? Entonces yo debo estar atento para poder rectificar, ¿cierto?, esa desviación que me va a dar el viento, ¿ya? Realmente la verdad que yo cuando anduve la primera vez con mucho viento llevaba mucho susto, ¿ya? Fui a La Serena, me acuerdo. ¿Ya? De aquí a La Serena hay unas partes que hay mucho viento y yo iba en una moto relativamente pequeña, ¿ya? Y de verdad que pasé susto. Pero de vuelta, ¿cierto? Me había puesto a buscar información mientras estuve de vacaciones allá y encontré información de este tipo que en el fondo decía que el viento no me iba a botar de la moto,
pero que sí tenía que estar atento, por ejemplo, a este tema de desviaciones. Ahora, claramente vamos a depender de qué viento estamos hablando, ¿cierto? Ya, alumnos, eso por el día de hoy, ¿ya? Les mando un abrazo, espero que estén muy bien, ¿ya? Y que tengan un excelente resto de día, ¿ya? Saludos a Gary, ¿cierto? Que ha estado conectado todos estos días. Y nos vemos mañana. Mañana vamos a hablar de cascos, de guantes, de chaqueta y todo eso. Ya mañana vamos a hablar de seguridad vial en nuestra última clase del ciclo. Ya la próxima semana empezamos con un nuevo ciclo el día martes. Ya cuídense mucho, nos vemos y muchas gracias por estar con practicatest.cl. Ya mi nombre es Ricardo y nos estamos viendo pronto. Chao, chao.